Durante siglos los samaritanos fueron despreciados, no por su sangre, sino por una traición que cambió la historia de Israel para siempre. ¿Qué ocurrió realmente en Samaria? ¿Y por qué Jesús se atrevió a romper uno de los mayores tabúes de su tiempo? Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya. Te recordamos que ya activamos las membresías del canal. Si quieres apoyar este proyecto y además acceder a contenido exclusivo, puedes hacerte miembro desde ya. Gracias de corazón a todos los que se suman a esta aventura. El rechazo hacia los samaritanos no era genético, sino profundamente histórico, cultural y religioso. Samaria, región ubicada entre Judea al sur y Galilea al norte, era un territorio fértil y estratégico, más extenso y económicamente productivo que Judea. Allí prosperaban la vid, los olivares, el ganado y una vegetación abundante, gracias a su geografía montañosa y clima favorable. La fundación de la ciudad de Samaria se remonta al siglo IX a.C., cuando el rey Omri del Reino del Norte, Israel, compró una colina a un tal Semer por 2 talentos de plata. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 24. Omri estableció allí su nueva capital, llamándola Shomron, Samaria, en honor a su antiguo dueño. A partir de entonces, Samaria se convirtió en centro político y religioso del Reino de Israel, o Reino del Norte. Las desgracias comenzaron con la conquista asiria en el año 722 a.C. El rey Salmanasar V y posteriormente su sucesor Sargón II invadieron el Reino del Norte. El relato de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, describe cómo tras la caída de Samaria, los asirios deportaron a una gran cantidad de la población israelita y, siguiendo su política imperial de repoblación, introdujeron en la región pueblos provenientes de Babilonia, Cutá, Abá, Hamat y Safabaim. Estos nuevos pobladores eran extranjeros politeístas que trajeron consigo sus propias divinidades y prácticas religiosas. Uno de los grupos principales venía de Cutá, en acadio Cutú, de donde deriva el término cuteos o cutín, usado de manera peyorativa por los judíos del sur para referirse a los samaritanos. Esta mezcla entre israelitas que no fueron deportados y extranjeros generó un sincretismo religioso que los judíos de Judea veían como una grave corrupción de la fe mosaica. A pesar de ello, muchos de los samaritanos conservaron elementos fundamentales del chavismo. Adoraban a Yahvé, practicaban la circuncisión, guardaban el Shabbat y reconocían la autoridad del Pentateuco, aunque solo los 5 libros de Moisés, rechazando los libros proféticos y sapienciales aceptados por los judíos. Consideraban a Moisés como el profeta supremo y se diferenciaban del judaísmo oficial en que rechazaban el templo de Jerusalén, al que consideraban ilegítimo. En su lugar, los samaritanos construyeron un santuario rival en el monte Gerizim, cerca de Siquem, que adoraban al verdadero lugar santo elegido por Dios. Según la tradición samaritana, en el monte Gerizim se bendijo al pueblo de Israel, y allí afirmaban habían sido guardados objetos sagrados como cálices del Éxodo, aunque estas afirmaciones no tienen respaldo en fuentes arqueológicas.
Las sucesivas campañas militares asirias continuaron agravando la situación. Durante los reinados de Asarhadón, 680 a 669 a.C., y Asurbanipal, 668 a 627 a.C., se produjeron nuevas deportaciones masivas. Según algunas fuentes, más de 30.000 israelitas fueron removidos de la región, siendo reemplazados por colonos extranjeros. Esto no solo profundizó el mestizaje étnico, sino también la heterogeneidad religiosa. La tensión persistió durante el período helenístico. En el 332 a.C., Alejandro Magno castigó duramente a los samaritanos por rebelarse y asesinar a su gobernador, Andrómaco. Como represalia, 20.000 samaritanos, Putín, fueron desterrados o ejecutados, y Samaria perdió gran parte de su autonomía. La ruptura definitiva entre judíos y samaritanos ocurrió en el período asmoneo, en el año 128 a.C. El sumo sacerdote y rey Hircano I de la dinastía asmonea destruyó el templo samaritano del monte Gerizim, consolidando así el cisma religioso. A partir de entonces, el odio mutuo alcanzó su punto máximo. Los judíos evitaban cruzar por Samaria, prefiriendo desviar su camino por la Transjordania, mientras que los samaritanos rara vez bajaban a Judea. Se atacaban mutuamente, incluso con actos de profanación de templos. Por tanto, el desprecio hacia los samaritanos en tiempos de Jesús era el resultado de siglos de conflictos religiosos, políticos, étnicos y culturales, no de una cuestión genética. Comprender este trasfondo histórico permite entender mejor la reacción de asombro o incomodidad de muchos judíos, incluidos los discípulos de Jesús, al tratar con samaritanos. Jesús, sin embargo, rompió deliberadamente con este prejuicio. En varias ocasiones, como en la parábola del buen samaritano, o su encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, mostró empatía, apertura y un mensaje de reconciliación entre ambos pueblos. En definitiva, la historia de Samaria es un reflejo de los vaivenes del antiguo Israel: división, exilio, mezcla cultural, pugnas religiosas y finalmente rechazo mutuo. Pero también es un símbolo de una posible restauración, como lo ejemplificó el propio Jesús.